Bueno, muchas Bueno, gracias. Bueno, Día Nacional del Libro, lo decía vos, Noé, así que los contenidos van por ahí. perfecto. Estaba saludando a Martín. Diego, seguí y contanos qué estás haciendo y dónde estás. Bueno, nos encontramos en la sala Camacuá junto a Rodrigo Camaño, que en un ratito va a presentar su segundo libro. Rodrigo Camaño es profesor de música y de coro, y su segundo libro tiene que ver con Marcos Velázquez, un panorama del folclore musical uruguayo, que lo va a presentar acá en la sala Camacuá en un ratito, un histórico del folclore uruguayo. Pero ahora le vamos a estar preguntando a Rodrigo por qué bueno, nuevamente un libro sobre Marcos Velázquez. Rodrigo, gracias por recibirnos. Y bueno, en este Día Nacional del Libro, presentar un libro no es poca cosa. Muy buenas tardes. Sí, en realidad la intención de sacar un nuevo libro de Marcos Velázquez eh, era necesario porque habían quedado materiales afuera del primero y particularmente tenían la característica de que todos los textos que incluyen este libro giran en torno a los estudios que Marcos Velázquez hizo sobre nuestra música. Reflexiones, conferencias, aportes que hacen a la investigación de nuestra música y que hasta el momento estaban guardados en cajones, que no habían tenido difusión de alguna manera y que me parecía que era importante que estuvieran a disposición del público en general, de investigadores y de los que gustan de nuestra música. ¿Con qué nos encontramos y qué paneo se hace acá? Bueno, hay, por ejemplo, fragmentos de conferencias que Marcos dio, tanto en Montevideo como en Canadá y en Francia. También notas de prensa que Marcos escribió para el diario El Popular y la revista Resonancias en los años 60 sobre músicos anteriores a él, como Alberto Moreno, El Ciego Basso. También reflexiones acerca de qué es la música uruguaya, qué es el folclore, ese concepto tan controversial y que genera tantas personas que lo defienden y otros que lo cuestionan. Y también contiene las letras de todas sus canciones registradas en Agadu. De alguna manera los que gustan de su música van a encontrar en el libro todas las letras que componen su repertorio protegido por el derecho de autor. ¿Cómo ha ido evolucionando el folclore? Y bueno, en realidad Marcos pertenece a una generación que sentó de alguna manera unas bases muy sólidas, nutriéndose de músicos anteriores a él y que hoy por hoy Marcos y muchos otros músicos de esa generación han sido referentes como para músicos posteriores. Hay muchas canciones de Velázquez que han sido versionadas por músicos de otras generaciones y eso habla un poco de cómo permanentemente músicos se van nutriendo de compositores anteriores. ¿Qué pasa con el folclore a nivel Montevideo y a nivel el resto del país, el interior? Y bueno, hoy por hoy vivimos en un momento, yo creo, que se ha dejado llevar o ha enriquecido con elementos que son un poco más eléctricos o que tienen una clara influencia de, por ejemplo, música argentina, determinados formatos que yo creo que giran en torno a una masividad, una comercialización de la música que no tiene mucho que ver con lo que, por ejemplo, Marcos en su momento escribía, que era la influencia de esos medios de comunicación, cómo terminan modificando o haciendo que la música se termine transformando como una especie de producto comerciable. ¿De dónde nace el folclore? ¿De dónde está su raíz, su origen? Y bueno, el folclore se compone de muchas cosas. El folclore, en este caso musical, tiene raíces quizás que son antiguas, pero que en base, por ejemplo, a los estudios de Velázquez podemos ver que es algo que se va modificando con el tiempo, que no permanece inmodificable y que se va enriqueciendo con el aporte de músicos que van agregando conocimientos nuevos o con curiosidades diferentes y que eso hace que de alguna manera el folclore siga vivo, algo que permanece quieto musicalmente, que no pasan cosas que lo enriquezcan, de alguna manera hace que termine desapareciendo. ¿Qué particularidades tiene el folclore uruguayo? Y bueno, yo basándome en los estudios de Velázquez, hay como una gran riqueza a nivel de géneros, particularmente él
cultivaba una gran cantidad de géneros musicales uruguayos que se había encargado, por ejemplo, de aprender con músicos precedentes, aprendidos de repente en boliches, mirando, sin haber asistido a ningún conservatorio o profesor. De alguna manera, géneros como la chamarrita, la milonga, la cifra, la habanera, son géneros que, por ejemplo, Velázquez cultivaba mucho. La polca, su canción más conocida, La Rastrojera, es una polca, por ejemplo, y muchas otras que él cultivó dentro de ese género, hablando de un abanico muy amplio de géneros musicales, pero que también es una realidad, se ha como reducido bastante el uso de algunos de ellos, incluso algunos que capaz que ya están tendientes a ser muy poco visitados por los músicos. ¿Qué se puede esperar ahora para un ratito, para esta presentación? Y bueno, una noche que de alguna manera el libro es una excusa para homenajear a Velázquez, que la semana que viene estaría cumpliendo años. Es un músico que merecería muchísimos más reconocimientos, mucho más difusión, y que de alguna manera tiene una obra muy amplia que abarca la investigación, la composición, pero también personajes humorísticos, obras de teatro, textos que permanecen inéditos hasta hoy. Entonces, esa figura que de alguna manera abarcó tantos ámbitos de nuestra cultura, por lo menos hoy de alguna manera lo estamos homenajeando y aportando un poquito a mantener vivo su legado. Marcos Velázquez, Panorama del Folclore Musical Uruguayo, se presenta ahora y fue escrito por Rodrigo Camaño, a quien le agradecemos. Muchísimas gracias por asistir, por la difusión de este material y bueno, invitar a las personas que estén todavía cerquita, que ahora en unos minutos vamos a comenzar, que se arrimen, que se acerquen, que todavía falta, así que muchas gracias. Muy bien, y en este Día Nacional del Libro seguimos la recorrida y por qué no, capaz que nos vamos hasta una librería en un ratito.